Vamos a continuar. Vamos a abrir entonces lo que es la nueva unidad de competencia, donde vamos a analizar el comportamiento de las soluciones. Señorita Fátima, ya vi que ya se dio cuenta. Entonces, para eso tienen ustedes en plataforma. Déjenme ver, ¿qué es lo que tenemos en plataforma? Ya le subí todo. Bueno, tenemos en plataforma esta actividad que va a quedar de tarea para el día de mañana. Hoy todavía no se van a llevar ejercicios. Hasta mañana se van a llevar ejercicios. Esta es una actividad de teoría donde ustedes van a investigar, van a profundizar un poquito sobre el tema que ahorita vamos a iniciar. Y ahí ya saben, es a mano, en su cuaderno hoja blanca, lo hacen y suben la evidencia digitalizada. Y básicamente es llegar a esta pregunta donde ustedes van a poder analizar y van a aplicar lo que son los conceptos estos que están aquí arriba. En esta actividad realmente vamos a empezar a ver todas las propiedades coligativas, pero indicando que ahorita en este primer examen vamos a incluir estas dos, mientras que presión de vapor y presión osmótica van a quedar para la segunda evaluación. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este primer examen, es lo que vamos a ver esta primera semana, esta semana, y los otros quedarán, me refiero a los ejercicios, ¿no? Para la segunda evaluación. Bueno, entonces esto nos queda, tienen, pues hoy, porque es lunes, martes y miércoles. Estaba confundido en que era lunes, miércoles y viernes la clase. Entonces, hoy, en la tarde, en un espacio que tengan, pues hay que atacar esta teoría que alguna de esta información viene en el archivo que tienen de apoyo, que es una presentación que también ya lo tienen en PowerPoint, en plataforma, que es esto que está aquí, ¿no? Que es la misma con la que habíamos trabajado, solamente que viene orientado a lo que son el tema que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, con eso vamos a retomar lo que es esta temática. En esta unidad de competencia, lo que vamos a analizar ahora son las propiedades de las soluciones. En la temática pasada, en la unidad de competencia pasada, analizamos cómo le afectan lo que serían algunas propiedades termodinámicas a lo que es la sustancia. Ahora vamos a trasladar esta información a soluciones, que recuerden que una solución está formado, es una mezcla homogénea donde tenemos un solvente, que es el compuesto que está en exceso, o en mayor cantidad, como quieran denominarlo, y uno o varios solutos, que es el que está en menor cantidad. Recuerden que para definir cuál está en menor o mayor cantidad, pues es el que está en mayor cantidad en masa, en volumen o en moles. En cualquiera de esas tres podemos definirlo. Si tenemos una masa-masa, volumen-volumen o en cantidad de moles. El que esté en mayor cantidad o en mayor proporción es el que es solvente. Esto igual ya lo retomamos de cuando vimos concentraciones. Por eso retomamos o vimos concentraciones, porque como vamos a hablar de soluciones, pues obviamente tenemos que saber cómo formar una solución y cómo medirla. Para eso son los parámetros de concentración. Asimismo, para que se lleve a cabo una solución, está el concepto de lo que es la solubilidad. A ver. Señorita, ¿es Fernando o Fernando? Bueno, Villegas, ¿está? Fernanda Villegas, perdón. Sí, profe, aquí estoy. ¿Nos ayuda con lo que le aparece en la pantalla, por favor? Ok. La formación de soluciones es un proceso que es termodinámicamente posible. Este proceso depende de la solubilidad del soluto en el solvente. La solubilidad es la medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente dado a cierta temperatura. Depende de la naturaleza del solvente y la del soluto. Lo semejante disuelve a lo semejante, es decir, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. Bien, gracias, señorita Villegas. Pues además de tener los compuestos que queremos mezclar, tenemos que asegurarnos que estos sean compatibles o afines. Estos conceptos, que compatibilidad, afinidad, realmente no son los aplicados. El concepto que define esta compatibilidad y o afinidad, pues es solubilidad. Que podamos disolver una cosa en otra cosa. Es decir, el soluto pueda disolverse en el solvente. Y esto con el fin, porque recuerden que una solución es una mezcla homogénea. ¿Y qué es una mezcla homogénea? Es una combinación de dos o más componentes, sustancias, moléculas, donde no sean visibles
o a simple vista no se puedan ver la separación de esto. O sea, no se puede ver que están en una parte, digamos, si fuera un matraz esto o un vaso precipitado, que no veamos que en una parte del matraz está un compuesto y en otra parte otro compuesto. Que los dos ocupen el mismo espacio y que no se vea la separación entre ellos. Eso es una mezcla homogénea. Lo contrario, una mezcla heterogénea es cuando no hay solubilidad y por lo tanto se ven las fases o los, bueno, no serían las fases, serían los componentes de dicha solución por separado. Y debido a esto nos brincamos a lo que es la temática de esta unidad de competencia, que son propiedades coligativas. Señorita Beltrán, ¿anda por ahí? ¿Qué Beltrán? Sí, aquí estoy. Bueno, usted, sí, Dimna Beltrán. ¿Nos ayuda con lo que le aparece en la pantalla? Propiedades, todo. Sí, sí. Coligativas. Coligativas de las soluciones. En general, la presencia de soluto en una solución modificada, las propiedades del disolvente generando nuevas propiedades en las soluciones. Estas propiedades se conocen como coligativas. Las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas de soluto en solución, pero no de la naturaleza de dichas partículas. Bien. Ahora, la clave es que las propiedades coligativas son aquellas que son modificadas o que aquellas que sufren un cambio debido a la adición del soluto, o sea, de la cantidad de soluto que está agregado. Eso es a lo que se define como propiedades coligativas y aquí no lo especifica de una forma pues, complementaria. Solo dependen del número de partículas del soluto, más no de la naturaleza, o sea, no de las características de dicha partícula. Lo podemos sintetizar de la siguiente forma. Son propiedades que se van a ver modificadas o van a sufrir un cambio por la adición de una cantidad de partículas de soluto. ¿Qué tanto se ve, qué tanto son modificadas? Depende de qué tanto soluto se le está añadiendo. Por eso dice, depende solamente de la cantidad de partículas, más no del tipo de partículas que se están añadiendo. Obviamente partiendo de que es una solución homogénea, por lo tanto tiene que ser solubles. Son 4 propiedades coligativas, que son las que también vienen en su actividad número 5 de teoría, que es disminución de presión de vapor. Recuerden que la presión de vapor, ustedes lo vieron en termodinámica como presión de saturación. Bueno, déjenme le quito porque está azulito eso, azulito raro. Bueno. Esta es la presión de vapor, es lo que conocemos como también presión de saturación. Al final de cuentas es la presión a la cual generamos el cambio de fase. Por ejemplo, en la actividad pasada, la actividad número 4, analizamos cantidad de energía que debemos aplicar a una sustancia para lo que son sus cambios de fase, o para llevar de una temperatura inicial a una temperatura final, incluyendo los cambios de fase. Ese ejemplo que vimos en la actividad número 4, o esa situación que vimos en la actividad número 4, solamente aplica a una presión constante. Por ejemplo, los ejemplos que vimos ahí y los datos que vienen en la tabla 3 de temperatura de congelación y temperatura de fusión, perdón, es la misma, y de temperatura de vaporización, esa presión atmosférica estándar de una atmósfera o 101 punto y feria kilopascales. Pero recuerden que para nosotros generar este fenómeno de cambio de fase, podemos o modificar temperatura, que es el ejemplo que vimos en la actividad número 4, que es añadiendo calor, bueno, añadiendo o restando calor, o modificando presión, que es lo que se conoce como presión de saturación o presión de vapor, que lo vamos a abreviar de aquí en adelante como P bolita. Bueno, así lo vamos a denominar, porque así es su símbolo. No obstante, esta propiedad la vamos a dejar para la siguiente evaluación. Entonces, ahorita todavía no nos vamos a meter a lo que es el análisis cuantitativo de esta propiedad. La segunda propiedad coligativa es elevación del punto de ebullición. Normalmente sabemos que, por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados centígrados. ¿Cómo podemos modificar esta temperatura de ebullición? Podemos modificarla, modificando la presión. Ebulle a 100 grados centígrados a una presión estándar, que sería de una atmósfera. Si modificamos la presión, también podemos modificar lo que es la temperatura de ebullición. En términos más comunes, podemos provocar
que el agua ebulla a una temperatura más alta o a una temperatura más baja de los 100 grados centígrados. Eso es modificando presión. Pero también podemos lograr este cambio a presión estándar, por ejemplo, de una atmósfera, pero añadiendo soluto. Es decir, el agua pura en presión estándar, es decir, el agua, ustedes tienen una olla ahí en su cocina y está la presión cercana al estándar, porque aquí, supongamos, si viven todos en Obregón, pues la altura sobre el nivel del mar son 40 metros aproximadamente. Por lo tanto, la presión atmosférica pues, es muy cercana al estándar, de 101 kilopascales. Entonces, el agua ebulle normalmente a alrededor de 100 grados centígrados, un valor cercano a 100, 99 puntos y felicita. Pero el agua pura. Ahora, si nosotros queremos que ebulle a una temperatura más alta, podemos o aumentar la presión, que es lo que sucede en el autoclave o en una olla Presto, o la otra puede ser agregando soluto, es decir, agregándole glucosa, bueno, agregándole sacarosa, que es más común, que tenemos en nuestra casa, o agregando sal de mesa, o sea, cloruro de sodio. Al agregar eso, nosotros vamos a modificar su temperatura de ebullición, vamos a aumentar su temperatura de ebullición. ¿Qué tanto vamos a aumentar la temperatura de ebullición? Es directamente proporcional a la cantidad de soluto que estamos agregando. Claro, hay un límite, o sea, no es infinita la cantidad de soluto y por lo tanto infinita el aumento en la temperatura de ebullición. ¿Cuál es el límite de esto? Pues recuerden que para que esto suceda tiene que ser una solución homogénea. Y recuerden que una solución puede estar diluida, saturada o sobresaturada. El concepto diluido, saturado, sobresaturado hace referencia a la cantidad de soluto que está disuelto. Ya cuando está sobresaturado, significa que se le agregó demasiado soluto, por lo cual ya no se puede disolver. Es que visualicen que agarran un vaso con agua y le empiezan a echar sal o azúcar y le están agitando. Va a llegar un punto que por más que lo agiten, no se va a disolver y van a ver que se precipita. Ahí ya está sobresaturado, en este caso de soluto. Entonces, obviamente, ese es el punto donde ya no aplica, de ahí en adelante ya no aplica lo que es el aumento de temperatura de ebullición. Mismo caso sucede para la tercera propiedad colectiva, que es disminución del punto de congelación, que también se conoce como punto crioscópico o de fusión. Podemos nosotros lograr que cualquier solución o cualquier solvente reduzca su temperatura de congelación. Así como podemos hacer que aumente su temperatura de ebullición, también podemos lograr que reduzca su temperatura de congelación. ¿Cómo? Pues agregando soluto. El mismo ejemplo de agarramos un vaso con agua y le agregamos sal, eso va a lograr que esa solución ebulla a una temperatura más alta. También vamos a lograr que que congele a una temperatura más baja. Estas dos son propiedades colectivas. Aumento de ebullición, disminución de congelación. Más presión de vapor y presión osmótica. Pero vapor y osmótica los vamos a dejar o los vamos a entrar en su análisis cuantitativo en la siguiente evaluación. Así que esas de momento solamente las mencionamos para que sepamos que son 4 en total, pero ahorita nos vamos a centrar a 2, que de hecho esa no es, que es ebullición y lo que es congelación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Entonces pasamos a lo que son las fórmulas. Vamos de momento a ver estas ecuaciones. Repito, solamente vamos a empezar viendo 2, ebullición y congelación. Las otras 2, osmótica y vapor, quedarán pendientes. Entonces, de hecho, esta misma presentación la vamos a retomar cuando veamos esas otras 2 propiedades coligativas. ¿Qué tenemos? La primera, temperatura de ebullición. Aumenta la temperatura de ebullición. Aquí tenemos la ecuación. Tenemos la primera ecuación que lo vamos a abreviar como temperatura de ebullición. Aquí está, de la solución. Es igual a un cambio en la temperatura de ebullición. Lo vamos a identificar o abreviar con un triangulito T. Más temperatura de ebullición con bolita. La bolita significa que es del solvente puro. ¿A qué nos referimos con solvente puro? Pues es del compuesto identificado como solvente. ¿Y qué temperatura ebulle el solvente cuando está solo? Por eso es solvente puro. Estos valores los vamos a obtener de una tabla que también ya tienen en plataforma.
A ver, ¿dónde está? No, la 3 no es. ¿Dónde está? Bueno, déjenme. No sé por qué no me deja compartirla. Tabla 3. No, esa no es. Constantes crioscópicas. Crioscópicas. Ahí está, abierta. Aquí está. Entonces, tenemos esta tabla. La tienen ya ustedes en plataforma. Ahora, esta tabla pueden encontrarse en internet o en bibliografía. Esa misma tabla, pero expresada en unidades distintas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué información vamos a obtener de esta tabla? Vienen las sustancias, entre paréntesis, bueno, de este lado de la tabla, en esta columna, viene temperaturas de congelación. Aquí viene fusión. Tiene todo lo que tiene que ver con la disminución del punto de congelación. De este lado de la tabla viene la información que vamos a necesitar en el cálculo de la propiedad coligativa, que es aumento de punto de ebullición. ¿Qué información obtenemos? Viene el nombre de las sustancias, que en estos serían los solventes. Recuerden, las propiedades coligativas lo que hace es modificar las propiedades, o sea, a lo que nos referimos con propiedades coligativas es agregar un soluto que lo que va a lograr es modificar la propiedad del solvente. Por lo tanto, los datos que vamos a utilizar son los del solvente. Entonces, aquí vienen una bola de sustancias que, ¿cuándo vamos a utilizarla? Pues cuando en el ejercicio o en la situación que estemos analizando, alguna de estas sustancias sea el solvente, no el soluto. Recuerden, lo que se modifica son propiedades del solvente. Entonces, ¿qué información tiene? Entre paréntesis, de este lado de la tablita viene la temperatura de congelación. Mucho de esta información viene también en la tabla 3 con la que trabajamos en la actividad pasada. Pero lo que no viene en la tabla 3 es esta columna, que son las constantes crioscópicas o constantes de fusión. Esos valores son los que vamos a utilizar en la ecuación ahorita que vamos a regresar ahorita a la ecuación que está en el PowerPoint. Y de este lado es lo mismo, pero en ebullición. El valor que está entre paréntesis es la temperatura de ebullición o de vaporización. Y el valor que está acá es la constante de ebullición o constante ebulloscópica. Esos datos los vamos a requerir o los vamos a emplear en las ecuaciones de las propiedades coligativas. En esta ecuación primera, que es de ebullición, para sacar este TB bolita, es la temperatura de ebullición del solvente puro. Es decir, es la temperatura de ebullición que está entre paréntesis. Pero no es la temperatura que está entre paréntesis en la columna de ebullición. Y luego, en esta segunda ecuación, que es triangulito TEB, que es el cambio de la temperatura de ebullición, la vamos a obtener al multiplicar la molalidad, que recuerden que molalidad es una unidad de concentración. Por ahí la deben de tener, por aquí se las anoto. Molalidad es igual a moles de soluto, que abreviamos con N, Profe, entre... me está compartiendo. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está, disculpen. Entonces, esta es la ecuación que estamos analizando de temperatura de ebullición, donde les comentaba, este TB bolita lo vamos a obtener de la tabla ahorita que estábamos viendo. Es el valor de ebullición, que es el valor, la temperatura que viene entre paréntesis. Y para sacar el triangulito, pues utilizamos la molalidad, que es una unidad de concentración que ya vimos, pero igual aquí se las anoto, que es moles de soluto, entre masa solvente expresado en kilogramos. Y luego tenemos la constante ebulloscópica, que esta KEB, como bien dice aquí, la vamos a sacar de nuestra tabla de constantes, que es el archivo de PDF que ahorita también les compartí. Entonces, de esta forma es como vamos a sacar el cambio de la temperatura de ebullición, y con el cambio de la temperatura de ebullición, que es este triangulito, vamos a sacar la temperatura de ebullición de la solución. Recuerden, sin bolita de solución, con bolita esta es del solvente puro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien lo está anotando para esperarlo? O si no, pues ya brincarme en la siguiente ecuación.
Bien, entonces nos brincamos a la siguiente propiedad coligativa, que es punto de congelación. De nueva cuenta, todas las propiedades coligativas dependen de la cantidad de soluto. Aquí tenemos un ejemplo, que simplemente es agregar hielo con sal para reducir la temperatura de congelación. Es muy común que se haga para enfriar más rápido, sobre todo. Algo que se llama salmuera, que es un agua con sal, que está a una temperatura inferior a 0 grados centígrados, se utiliza para lograr un congelamiento mucho más rápido. Si es necesario, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Si se fijan, la ecuación es muy parecida. Tenemos temperatura de congelación sin bolita, que es de la solución, es igual a TC bolita, que es del solvente puro. Esa TC bolita, de nueva cuenta, ¿de dónde la vamos a sacar? De nuestra tabla de constantes. TC bolita son estas temperaturas que están entre paréntesis. Y la constante es esta que está aquí. La KF, creo que es la constante, se llama KF. Sí, KC o KF. Ah, bueno, pues ahí dice, perdón. KC o KF, aquí está, es esta columna. TF, bolita, son estas temperaturas que están aquí entre paréntesis. Entonces tenemos solución, es igual a TC bolita, menos el cambio en la temperatura de congelación. El cambio o el triangulito TC lo tenemos con esta segunda ecuación que tenemos aquí abajo, donde es la molalidad, pues la misma expresión de concentración, de molalidad. Y aquí, bueno, para no confundirnos, ¿es KC o KF? Porque hay alguna bibliografía que lo menciona como KF, de constante de fusión. KC es constante crioscópica, no es KC entre KF, pues aquí lo voy a poner, o KF. O sea, es el mismo concepto, ¿no? Nomás que puede venir expresado como KC o KF. Y con estas ecuaciones vamos a nosotros calcular temperaturas de congelación de una solución y temperaturas de ebullición de una solución, las cuales son las del solvente puro modificada por la cantidad de soluto que se le ha añadido. Y eso pues ya lo vamos a retomar el día de mañana en los ejercicios de su actividad número 6, que también ya tenemos en plataforma. ¿Hasta aquí una pregunta? No, profe. Bien, estas fórmulas las tienen ahí en plataforma en esta presentación que se llama coligativas. Recuerden que para el día de mañana tienen actividad, tienen tarea que es de teoría, es la actividad 5. No se les olvide, aquí está. Esta es la actividad para mañana, que recuerden que hay que hacerlo. Manden. ¿Pero se entrega mañana en la mañana o en la noche? No, o sea, la tienes que hacer hoy en la noche, pues. Porque mañana a la hora de clase les voy a preguntar sobre esto. O sea, tienes hoy, pues, para hacerlo. Ah, ok. Sí, les aparece en plataforma hoy a las 11 de la noche, 11:55. ¿Sí? Profe, entonces no se puede hacer en Word, tiene que ser en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. Todas las actividades son en cuaderno, a no ser que se les indique lo contrario. Bien, entonces con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Solamente falta pasar lista.